Bienvenido a Casa Profe. Esta tercera temporada es un regalo para nosotras porque estamos celebrando nuestro primer aniversario rodeadas de colegas que admiramos y que están haciendo cosas increíbles en el mundo de los idiomas. Sentimos que la comunidad está más viva que nunca y de hecho queremos invitarte a que te unas a los encuentros que tenemos planeados para vernos en persona. En abril nos reuniremos para un brunch en Varsovia y en septiembre tendremos nuestro evento anual en Valencia. Es un honor para nosotras ser el altavoz de tantos proyectos bonitos que nacen de la pasión, del trabajo compartido y que hacen que este sector crezca. Así que ponte cómodo y disfruta de este episodio. Hoy tenemos a un invitado especial, Milton de Inglés Conversacional. Milton es un profe de inglés especializado en conversación con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado en México, en Estados Unidos, en España y en Argentina y que cree profundamente que la inmersión cultural es una parte clave en el aprendizaje de un idioma. Trabaja principalmente con adultos y con profesionales que ya saben inglés, pero que no logran hablarlo con confianza. Él ofrece en sus clases un espacio seguro donde el error es parte del proceso y su enfoque se basa en la práctica constante, la confianza y la idea de que si él aprendió inglés, cualquiera puede hacerlo. Eso me encanta. Bienvenido, Milton. Bueno, Muchísimas muchas gracias por estar gracias. aquí. Gracias por invitarme. Por supuesto, sabemos que has enseñado inglés en 4 países. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Bueno, a ver, digamos que tuve la suerte o la lucidez en su momento de irme a Estados Unidos, a California, a aprender inglés, a trabajar y aprender inglés, ¿no? Hubo un problema en un principio. Yo estudié inglés británico en esa época, estoy hablando de varias décadas atrás. Se hablaba o se estudiaba inglés británico por estas zonas, aquí en Sudamérica, digamos, Uruguay. Yo soy de Uruguay, Uruguay, Argentina, ¿no? Se estudiaba inglés británico. Cuando llego a Estados Unidos me encuentro con que los sonidos no eran lo mismo, las estructuras no eran iguales, en algunos casos había algunos cambios, los usos, los modismos eran diferentes y básicamente al principio no entendía, era bastante complejo. En el trabajo aprendí, digamos, fui aprendiendo de a poco a estudiar en la misma conversación, es decir, escuchaba, prestaba atención a lo que decían y trataba de repetirlo, ¿no? Y pasaron más o menos, no sé, 2, 3 años y apareció la oportunidad de empezar a darle clases a gente que estaba llegando al país, que no hablaba inglés y no lo entendía. Algunos de ellos no estaban trabajando en un ambiente de inglés, porque en California, donde yo estaba, en el Valle de San Fernando, había la posibilidad de trabajar en español. Sí, había supermercados en español y demás, entonces muchos no tenían la exigencia, digamos, de hacerlo. Pero bueno, de a poquito empecé, como me animé y dije, bueno, voy a ver si puedo ayudar a alguien, ¿no? Era más que nada para eso, no era necesariamente para enseñar. Y bueno, y se fue dando y me fui asesorando, fui comprando libros y fui viendo qué onda, pero siempre con la idea de la conversación, porque era lo más práctico. Lo bueno era que la gente salía de la clase y ya podía practicarlo. Esa era una gran ventaja. Estaban en el mismo lugar donde estaba yo, entonces era muy fácil la práctica. Iban al supermercado y ya podían intentar hablar en inglés, ¿no? O escuchar lo que habíamos practicado. O sea, era realmente muy interesante. Eso fue en Estados Unidos. En México fue distinto. Creo que fue mucho mejor a nivel académico porque tuve la posibilidad en realidad fui de visita a México, a visitar a un amigo y bueno, y alguien me comentó que estaban tomando gente para cursos de inglés. Bueno, fui a ver, tuve una entrevista, éramos varios extranjeros, hicimos un curso, un counseling course de un mes más o menos. Nos enseñaron un método muy específico, muy inmersivo. Los alumnos, digamos, padecían al principio porque mm, era, era diferente, digamos, ¿no? Y, y ahí
tuve la posibilidad de empezar con conversación en un poquitito más avanzado, más preparado, con un poquito más de teoría, digamos, ¿no? El curso se llamaba Newsweek, por la revista Newsweek, que aparecía de manera semanalmente. Entonces, eso me ayudó un poquitito más y me alentó, digamos, a seguir con esto de conversación, ¿no? En España, en Madrid, no fue únicamente en Madrid, estuve en Madrid, di clases en Madrid, en Aranjuez, en Pinto, y básicamente eran al principio en academias, eh, cursos tradicionales, preparando para exámenes internacionales, los exámenes clásicos, ¿no? Y ahí comencé a ir a empresas. En realidad empecé con ONGs al principio y luego en empresas. Y eso estuvo muy bueno. Y de manera particular empezaba con clases de conversación. Siempre quería, yo insistía en la conversación, porque es lo más difícil en realidad la conversación. Por eso creo que insistía con eso, la conversación coloquial, digamos, ¿no? Y aquí en Argentina, cuando vine a Argentina, me dediqué a ir a empresas a través de un instituto. Fui a varias empresas durante años hasta que llegó la pandemia. Siempre de manera particular yo tenía mis grupos de conversación, digamos, ¿no? Pero cuando llegó la pandemia ya pasamos así, a online. Y bueno, es como que se empezó a abrir una puerta, la gente empezó a contactar y todo esto, ¿no? Y bueno, y sigo enfocándome en esto, en la conversación, que es lo que a mí más me interesa porque creo que fue lo que a mí realmente me ayudó a hablar inglés, ¿no? Sí, es muy interesante porque tú no eres nativo del inglés. Normalmente, la historia como más común que escuchamos es alguien que se fue a otro país que no es de su habla nativa y Mm, termina dando clases de su idioma nativo. En mi caso, ujú, yo cuando di clases de español me fui a Polonia y básicamente el único trabajo que podía conseguir era dando clases de español. Entonces, es como el claro. fallback y creo que a Nelly también le Guau, pasó exactamente lo mismo. Ujú, ujú. Para ti es muy interesante que tú terminaste enseñando fue inglés, que no es tu lengua nativa. exacto. Sí, a veces pienso en eso. Sí, hubiera sido más fácil enseñar español o por lo menos más, más seguro para mí, ¿no? Estoy de Pero acuerdo. encontraste tu nicho dentro del momento de vida que estabas viviendo y encontraste, obviamente, oportunidades que te Sí, ayudaron muchísimo. Ahora, Sí, también yo creo que hay una ventaja importante en enseñar un idioma que no es el tuyo porque lo aprendiste. ¿Cómo crees tú exacto. sí, que ese Ujú. idioma, siendo tu segundo idioma, habiéndolo aprendido tú, te ha ayudado a enseñar tal vez mejor o de una forma diferente? claro, yo creo que es muy interesante eso que dices. Cuando yo estuve en Estados Unidos aprendiendo inglés, porque siento que ahí fue donde aprendí inglés realmente, fui aprendiendo de la gente que estaba conmigo, a mi alrededor, ¿no? Mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mis amigos. eh, y en un punto terminaron siendo mis profes, ¿no? Todos ellos me iban corrigiendo. Yo, digamos que los autoricé para que si surgía la posibilidad me corrigieran. Y noté la paciencia que tenían conmigo, excepto cuando estábamos trabajando, que estábamos muy así, debíamos estar muy ágiles, digamos. En ese caso, bueno, no me corregían, pero seguíamos. Pero la paciencia que tuvieron fue lo que siempre destaqué de ellos, ¿no? Entonces dije, cuando a mí me toque dar, cuando a mí me toque enseñar, siempre tengo que ser paciente, ¿no? Tengo que tener eso, em, tengo que tener esa paciencia. De hecho, cuando tenemos entrevistas con posibles alumnos, lo que trato de enfatizar es que ellos tengan paciencia con ellos mismos, porque a veces se frustran, tienen miedo a hablar y demás, y entonces empiezan a decir cosas como que, por ejemplo, ellos no tienen problemas, siempre tuvieron problemas para aprender inglés, que no es para ellos, qué sé yo, y en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver más que nada con la práctica. La práctica, el aceptar el miedo y la ansiedad que podemos tener para hacer cualquier cosa
que sea desafiante, digamos, pero nada, hay que hacerlo y hay que ser paciente con la equivocación de uno mismo. Creo que eso es lo que también trato de de que de que se entienda bien, ¿no? Creo que eso Mm, tal fue lo que cual. más lo que me dejó realmente eso, ¿no? El valorar la paciencia en el aprendizaje, tanto del que enseña como del que lo practica. Sí, te entiendo perfectamente. Cuando yo estaba dando clases de español en Polonia, gracias a eso es que ahora soy más paciente conmigo cuando estoy aprendiendo un idioma, porque yo recuerdo que los estudiantes me decían, yo quiero hablar como tú, tan rápido como tú el español. Y yo les decía, pero es que yo llevo más de 30 años practicando este idioma y tú llevas 2 años. Claro, Entonces tú eres claro, ujú, un claro, bebé claro. en comparación. un Tienes bebé. que, claro, tienes que absorber muchísimo más Exacto, ¿cuánto vocabulario, tarda un bebé? mucha Exacto, práctica. Tipo, con exacto. calma, Sí, vamos sí, a calmar. sí, sí, Claro. sí, sí. Pero me encanta porque normalmente hablamos de el profe siendo paciente, ¿sí? Porque, pues sí, ¿no? Como hay que explicar con calma los conceptos, los tiempos, corregir, etcétera. Pero nunca había pensado, o sea, como que ahora tuve un clic en mi mente, ¿no? Como nunca había pensado que también es nuestro papel enseñarle al estudiante a ser paciente, porque sí, tal vez te va a llegar estos estudiantes que en Polonia hay bastantes tipo políglotas, ¿no? Que hablan 3 4 lenguas. Entonces ellos Claro, ya sí, es ya normal. saben ya saben que tienen que ser pacientes, etcétera. Pero también existen muchos, y creo que los hispanos no tendemos a hablar a estudiar tantos idiomas, como también transmitir este conocimiento de tienes que ser paciente, y eso no tiene nada que ver con el presente, el pasado, el futuro, las conjugaciones, ¿no? No, eso tiene que ver con aceptar que todo lo que queramos aprender lleva un proceso, un tiempo determinado, ¿no? Y esto no se aplica únicamente a aprender un segundo idioma, en este caso inglés, se aplica a todo lo que queramos aprender, a tocar el piano, a practicar un deporte. Es decir, siempre hay genios en todo esto, ¿no? Siempre hay genios, bueno, que les resulta todo más fácil, pero el común de la gente, en el grupo que yo me incluyo siempre, necesitamos práctica, necesitamos tiempo y para eso mucha paciencia. Y aceptar que eso es así, es tiempo, es práctica, nada más. Entonces tenemos un equipo de fútbol, por ejemplo, en el que a lo mejor todos dicen eso, yo no sé mucho, pero dicen que Messi es como el mejor, pero los jugadores que lo rodean no son como él, tal vez, pero han practicado durante mucho tiempo y se puede llegar perfectamente. Lo que pasa es que hay que practicar, tenerse confianza y aceptarse a uno mismo cuando se equivoca. Es ese orgullo que por ahí tenemos de que no nos podemos equivocar. Sí, nos podemos Sí, equivocar y no pasa nada, ¿no? Del error se debe aprender siempre. Es la mejor manera para mí de aprender. No es que tengo que equivocarme todo el tiempo, pero realmente, es importante aprender de ese error, ¿no? Para mí es muy Claro. importante. sí, esa Sí, sí, sí. práctica con el fracaso creo que la perdemos cuando a medida que nos convertimos en Claro, adultos. Tenemos Mm, que aceptar que es parte normal de la vida. Cuando estamos chiquitos nos caemos todo el tiempo, nos exactamente, levantamos y seguimos. Cuando nos caemos de adultos es como qué vergüenza, ¿cómo es posible que me haya tropezado? exactamente. ¿Y qué es es lo primero que hacemos? Nos levantamos rápido y vemos si alguien nos está viendo, ¿no? Decir: sí. "Uy, me vieron cuando me caí, porque si no me vieron no sufro tanto, pero si me vieron, bueno, es un desastre". Bueno, Tal cual. eso Eso es súper interesante porque es esta mirada, no sé, mirada, voz exterior, ¿no? Lo que te hace, o sea, no tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a que los demás te escuchen equivocarte. No Sí, tienes exactamente, miedo a decir algo mal, sino a lo que exactamente, la otra persona va a pensar de ti. Y también totalmente aplica de en muchas acuerdo. cosas, ¿no? Pero es que realmente dependemos de eso. Ahora con las redes sociales vemos eso. Vemos que el comentario que me haga alguien, el no like que me ponga alguien, me termina afectando. ¿Por qué? Si eso habla más de la otra persona que de mí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que yo ser tan afectado, sentirme tan mal por algo que no es malo? O sea, tal cual. es un error. Me caí, lo dije mal, di mal el golpe cuando saqué en el saque de tenis, toqué mal una tecla cuando estoy practicando música. Es decir, ya está, ¿qué va a hacer?
Ese es el Claro, punto, ¿no? La imperfección claro. no es algo tan complicado. Nosotros lo complicamos porque nos sentimos, creo yo, juzgados todo el tiempo. Y eso pasa en las clases grupales, donde es muy importante para mí. em, Viste que han visto ustedes que hay alumnos que corrigen a otros alumnos a veces sin darse cuenta, por ahí lo hacen de manera natural, ¿no? Alguien dice, alguien dice I can't to go y alguien dice no, I can go. Bueno, entonces eso puede inhibir a este otro alumno que es corregido por otro alumno, porque piensa, Ujú. si un alumno me está corrigiendo, imagínate que estoy muy lejos y capaz que no Claro, aparece en la Sí, siguiente clase. sí, Entonces, eso sí, hay que manejarlo en el grupo también a veces, ¿no? tal es cual. Pero verdad. bueno, Sí, sí. Y más porque como profesor nosotros tenemos toda esta metodología ahí detrás de cómo corregir, qué corregir, cuándo corregir, pero alguien que no es profesor, que solo es estudiante, no lo tiene. Entonces, tal vez corrige justo en ese momento en el que no debería. Y eso en clase siempre hay que manejar esas personalidades, porque siempre tienes el que se intimida, el que no le importa, el que quiere corregir, el que no quiere corregir, y claro, tienes claro, que crearlo, claro. ¿no? Y más cuando estamos hablando de conversación, ¿no? La Ujú, no interrupción en la conversación es sumamente importante para poder desarrollar la conversación. Entonces uno ujú, va anotando, va teniendo puntitos que son importantes, que va destacando y al final de la conversación corregir es muy ujú, importante porque si estamos interrumpiendo constantemente, creo que también empezamos nosotros a inhibirlos, queremos corregirlo en el momento, ¿no? Por ahí claro, yo notaba, por ejemplo, que a lo mejor eso no les servía a ellos porque es como que empezaban a hablar menos. Así que cuando uno los deja hablar y los deja hablar, se empiezan a soltar un poco más y ujú, aunque con errores, terminan expresando algo y uno después lo va corrigiendo, revisamos esas estructuras ujú, y creo que eso también es importante, ¿no? La corrección la tiene que hacer la persona, el profe, la profe tiene que hacer la corrección y los alumnos tienen que, bueno, dar por ahí un feedback, sí, pero nada más, no corregir. claro, Por eso cuando yo soy alumno en alguna cosa u otra cosa que hago, no corrijo. Pues si me corrigen no pasa nada, listo, pero yo no corrijo. exacto, sí, 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 entiendo. Y ahora, hablando de porque, ¿sabes? Para nosotros es muy interesante tenerte aquí porque estamos más acostumbradas a tener a estos profes que enseñan español o profes que enseñan francés, y para nosotros, un profe que enseña inglés a hispanohablantes es muy, nuevo, ¿sí? Entonces, quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿qué ventajas y qué desventajas tienen o tenemos los hispanohablantes cuando aprendemos? Diría que la ventaja más importante por ahí puede ser que en ambos casos las lenguas son muy estructuradas, ¿no? Es una ventaja porque, digamos, eh, el cerebro, tanto del hispanohablante como del hablante nativo de inglés, tiene como la misma flexibilidad en ese sentido, ¿no? Es decir, no nos cuesta tanto aprender estructuras. De hecho, tenemos estructuras similares, los condicionales estos hipotéticos, tenemos estructuras parecidas, con la salvedad de que a lo mejor usamos distintos tiempos verbales porque tenemos distintos tiempos verbales Ujú, y algunos tiempos verbales en los que coincidimos no los usamos de la misma manera. Por ejemplo, en España es muy común usar lo que se dice present perfect para un pasado terminado. Por ejemplo, un lunes preguntar, ¿qué has hecho el fin de semana? Eso sería imposible en inglés. Entonces, ese tipo de cosas por ahí eh, son ventajas. Y a su claro, vez, y a su vez tenemos la desventaja de que confiamos que manejamos las estructuras y terminamos hablando en español con palabras inglesas, porque es como que salimos con todo y decimos I am agree en lugar de I agree Great. y Sí, terminamos sí. hablando español, con la diferencia Sí, de que total. usamos inglés. Como si tradujéramos cada palabra, ¿no? Como solo Exacto, la entonces La tradujera. ya como estructura están tal. como
como que entendemos la complejidad más o menos, directamente ya está, ¿no? Ya está, listo, se acabó, esto es fácil, I am agree, y todo eso lo empezamos a decir, que es natural, porque empezamos a traducir y cuando el cerebro no tiene estructuras de otra Total, lengua, Ujú, ya las estructuras que tiene, cuando no tenemos sonidos de otra lengua, usamos los sonidos más próximos que tenemos nosotros, ¿no? Eh, claro. y el sonido también es un tema, pero no creo que interrumpa tanto la comunicación. En California yo conocí muchos extranjeros de Europa, por ejemplo, o de la India, ¿no? De Nueva Delhi, o el mismo Arnold Schwarzenegger, que alcanzó a ser gobernador mientras yo estaba ahí, Ujú, que hablan con acento, pero, pero se entiende perfectamente. A veces no siempre interrumpe la comunicación, ujú, pero si está in isolation, digamos, sí puede llegar a interrumpir la comunicación, pero no siempre lo hace, ¿no? Si yo digo, claro. yo digo, tengo una mesa en vez de una mesa. Bueno, sí, no sé lo que es. Pero si digo, mi PC está sobre esta mesa que es rectangular, marrón, de madera, bueno, por contexto puedo sacarlo. Es muy rápido todo eso, es muy claro. rápido para el cerebro. Ujú, Eh, ujú, ujú. mientras, has visto que cuando estamos hablando, cuando tenemos la misma estructura, porque de eso se trata hablar otro idioma, se trata de tener la estructura del otro idioma, ¿no? De la otra lengua. Una vez que el cerebro fija esas estructuras, eh, nosotros podemos terminar la conversación que empieza el otro. Viste que por ahí alguien está diciendo algo y nosotros ya Ujú, sabemos cómo lo va a terminar, más o menos. Ya lo vamos siguiendo, es muy rápida la comunicación. Pero tenemos que tener esas sí, estructuras. No hablamos y lleva por tiempo. palabras sueltas, por estructuras. ¿Dónde Ujú, estás? ¿Quién viene? ¿Qué hora es? Es todo, ujú, siempre hay una estructura, ¿no? Los niños les lleva tiempo a los niños aprender su propio idioma. ujú, eh, no es tan fácil, no es tan fácil. Y los padres muchas veces complican la situación hablando como bebés en lugar de hablar como Sí, adultos. Entonces tienen que desaprender lo que aprenden, ¿no? ujú, tal cual. Los ujú, niños. Todo ese trabajo lo tienen en el plazo de un año y algo, y ellos de la nada comienzan a hablar. Es por pura inmersión y porque el cerebro está constante, bueno, tienen un cerebro muy flexible, por supuesto, y están constantemente em, mm, eh, creando conexiones Ujú, con distintas estructuras todo el tiempo, los pathways famosos, están constantemente creando conexiones. Y eso lo hacemos nosotros también como adultos a otro ritmo, pero si estamos expuestos todo el tiempo a lo que queramos aprender, en este caso inglés, va a ser más rápido el proceso y más natural para el cerebro, ¿no? Es algo ujú. neurolingüístico, digamos, ¿no? Es algo natural, absolutamente. pero hay que dar información, hay que poner información constantemente. No se aprende inglés, en este caso inglés, únicamente en la clase. Se aprende cuando salimos de la clase y seguimos pensando en alguna estructura. Voy caminando y digo, what am I doing? I'm walking. Estoy caminando, sí, estoy caminando. Practico la estructura. Tengo que estar todo el tiempo em, pensando en eso hasta que el Tal cerebro cual. fija esa estructura. Cuando el cerebro fija esa estructura en el momento correcto que la tiene que usar, nosotros ya no tenemos que hacer nada más. Hay algo más que quisiera aclarar con respecto a esto. Uno a veces dice algo y el alumno, la alumna dice, ah, esa estructura me gusta, esa frase me gusta, la voy a usar. No la vas a usar cuando la necesites, porque no está practicada. Sí, Cuando la quieras recordar, no te va a salir. tal Entonces, cual. lo que hay que hacer es practicarla hasta que el cerebro dice, ok, ya la tengo. Cuando la Ujú, necesites, te lo voy a dar. Así ujú, debe ujú. ser. Eso es de manera natural, ¿no? Escuchar música, cosas que el cerebro tenga oportunidad de absorber el idioma de diferentes formas y de practicarlo de forma activa también cuando estás pensando y cuando estás escribiendo cosas.
Ahora, en todos exactamente. tus años de experiencia y con toda la gente con la que has trabajado, hoy en día, ¿cuál dirías que es tu cliente ideal o tu estudiante ideal? Yo diría que es un profesional no necesariamente porque tenga título universitario, sino porque trabaja a lo mejor en un ambiente en el que tiene que hablar inglés o tiene que viajar constantemente o tiene que estudiar y que sepa que, que no es un milagro, que esto no es magia, que se requiere de práctica y que la fluidez se logra a través de la práctica, y que la práctica produce el milagro, ¿no? Pero que no viene solo eso, que digo, a mí a Sería veces maravilloso. claro, claro, pero bueno, Hacemos seríamos clic en un también archivo y descargamos toda esa sí, información en pero nuestro tendríamos cerebro. Inception, ¿no? exacto, pero también tendríamos otro carácter, ¿no? Otro temperamento creo que tendríamos. Por Sí, total. sí, porque hay gente que por ahí cuando tenemos una entrevista para ver si yo realmente los puedo ayudar, tengo una entrevista siempre cuando me contactan para ver si yo los puedo ayudar. Uno me ha preguntado, bueno, y si yo tengo 3 clases a la semana, ¿en cuánto tiempo, qué garantía me das de que no sé, en 2 meses, 3 meses puedo hacer? Y yo le digo, a ver, en realidad eso no depende de mí, yo hablo inglés. Eso depende de del esfuerzo que hagas, ¿no? De cuánto tiempo le dediques y demás. Hay que ser muy claro con esas cosas, Sí, porque en realidad si Ajá. yo voy Esos a límites. sí, exactamente, y que además, el esfuerzo debe ser de uno. Si yo voy a practicar tenis, por ejemplo, que bueno, vamos a suponer, vamos a suponer que yo he practicado tenis por mi cuenta y creo que saco bien. Voy y el instructor me dice, no, no, esa no es la posición, los pies no están donde corresponden, tendrías que levantar más o menos el hombro, qué sé yo, y estirar el brazo o no estirarlo. Y cuando yo empiezo a practicar como debería ser, encuentro que es muy complejo. Y entonces practico, voy con este instructor 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, un mes, y dejo y digo: "No, la verdad, ¿sabes qué? No es para mí esto, no me no me sale. sirve. Yo antes jugaba bien al tenis, sacaba bien, no sé por qué tengo que cambiar". Porque cuesta mucho cambiar algo que yo creía que estaba Sí, bien, pasarlo tengo que hacer otros movimientos, tengo que entrenar mis músculos, mis extremidades, a otro tipo de comportamiento y reacción natural que no tengo hasta ahora. Pasa lo mismo con un idioma, pasa lo mismo. Eh, no es fácil, pero vale la lo pena, primero me que intento parece. hacer con los alumnos nuevos es encontrarles los errores que ya tienen como hábito y desandar el Esos. camino, digamos, ¿no? Eso es lo primero que intento hacer porque sé que les va a costar, les va a llevar tiempo, ¿no? Yo los espero hasta que lo puedan lograr. No tengo problema, no es que hay que hacerlo ya, pero es importante hacer eso para mí. Absolutamente. Mm. Me encanta. Y con respecto a inglés conversacional, la empresa, ¿algún plan en concreto para el futuro? ¿Tienes alguna visión que quieras lograr en la que estés trabajando, tal vez? Bueno, primero intentaré no estar corriendo detrás de la inteligencia artificial, porque eso yo creo que, no sé, a ver, los chicos jóvenes hoy por hoy creo que están intentando más con inteligencia artificial. Así que voy a ver este año cómo es el resultado este de la inteligencia artificial, porque veo que está en todos lados. Pero desde un punto de vista personal, eh, de crecimiento personal y profesional, siempre trato estoy haciendo cursos constantemente, voy a webinars y todo ese tipo de cosas con gente que se dedica a esto de la neurociencia, neurolingüística especialmente, ¿no? El aprendizaje, aprender un poquito más de los pathways y cómo funciona todo eso, cómo funciona
el cerebro en el momento de aprender y que todos podemos hacerlo. Em, y bueno, y mejorar eso y tratar de tener un poquito más de conocimiento para poder explicarle a la gente por qué puede aprender inglés e insistir siempre en la conversación, porque la conversación es lo más difícil dentro de un idioma. La conversación coloquial, la conversación social, porque muchos de los profesionales con los que he tenido que trabajar, digamos que ellos hablan inglés, su inglés técnico lo hablan, ellos pueden ir a una charla, pueden dar una charla, pueden hacer cursos. De hecho, algunos se les paga un curso en otro país y van y lo hacen y no hay ningún problema. El problema es cuando se termina la charla, se termina la conferencia y tienen que ir todos juntos a tomar un café o a almorzar y empieza a salir la conversación esta espontánea en la que, bueno, no saben cómo expresar cosas, ¿no? No No estamos está hablando de todo tan vocabulario. practicado, ¿no? Tan Claro, no estructurado. estamos hablando exactamente, es todo técnico en lo que se han enfocado, lo manejan muy bien, pero expresar una emoción, expresar, que uno está en desacuerdo o plantear algo que no es real, que es hipotético, eso no es tan fácil para alguien que no practica la conversación, normal, coloquial, ¿no? Claro. Okey, súper. Eso Muy creo bien, que pues es en lo que yo me enfoco, ¿no? Básicamente. entiendo. Y bueno, para terminar, vamos a cerrar con la última pregunta, que es que nos digas, ¿qué es lo más bonito que te ha regalado ayudar a adultos a activar su inglés conversacional? Bueno, creo que eso tiene que ver más con a mí me gusta ver el progreso de la gente, porque muchos comienzan diciendo que, sobre todo cuando se equivocan, ¿no? Al principio, cuando se equivocan, que no me conocen, que piensan que a lo mejor uno puede reaccionar o lo que sea, o que ya pierde la paciencia. Eh, Veo la frustración por ahí, veo como que algunas cosas no quieren decir o no quieren hablar mucho. Y después, de a poco, como ven que el ambiente es seguro, digamos, ¿no? Tienen cierto confort, siento que por ahí se van soltando cada vez más y al cabo de unas semanas intento darles un feedback ya, como para que vean que están notando ustedes que están hablando con naturalidad, aunque se estén equivocando, no importa, porque eso vamos corrigiendo, pero ya no están pensando tanto en cómo lo están diciendo ni nada, ya empieza a salir algo ahí. Creo que eso los ayuda mucho a ellos a hablar. Creo que eso es una satisfacción muy grande para mí, el poder darles, como decimos acá la expresión, rienda suelta a que ellos, Ujú. ¿no? Corran un poco con ese tema y se liberen un poco y ya no sea un trauma hablar, digamos. Aunque sea con errores, no Incluso, importa. me imagino que se ve en su posición, ¿no? Como el estrés Sí, así y se sí, sí, relajan un poquito. sí. En el lenguaje corporal se ve Ujú. que ya están más relajados, ya están cambia totalmente la postura, ya no están tan rígidos como al principio, ¿no? Ustedes lo notan Ujú. también, seguramente que sí, que se nota eso. La idea es eso, relajarse. Y más cuando son clases Relajarse. individuales es mucho más fácil. En clases grupales es muy importante también tener eso. Es más difícil, pero es muy importante siempre tener eso en cuenta, ¿no? Me parece a Ujú, mí. ujú, claro. Toma más tiempo, porque no solo Sí, tienen que tomar confianza con el profesor, sino con todas las otras sí, personas que por están en eso la hay clase. Claro. que alentar siempre a que el grupo sea unido. Por ejemplo, cuando yo estaba en empresas, en todas las empresas hay un sector para tomar un café. Lo primero que hacíamos cuando llegaba la gente era, vamos, caminemos hasta la zona, hasta el café, nos tomamos un café, todo íbamos hablando en inglés, pero el grupo que no se conoce, porque uno viene de una oficina, otro viene de otra planta, uno viene de, se van conociendo y es importante que se vaya creando un grupo. Eso es muy importante para mí y para ellos.
Claro. Muy bien, Milton, pues muchísimas gracias por todo lo que compartiste con nosotros. Fue de Muchas verdad gracias a muy ustedes. interesante. Ha sido un placer tenerte en nuestra casa. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias gracias por la por invitación. Un acompañarnos. gusto conocerlas. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy? Para nosotras es un privilegio conocer de cerca estos procesos y ver cómo cada profe le da su sello personal a su negocio. Sabemos que emprender en solitario puede ser abrumador y por eso siempre decimos que lo más importante es estar acompañados y bien asesorados por los profesionales que resuenen contigo. Nosotras desde Casa Profe seguimos apoyando a la comunidad con recursos como nuestra auditoría para profes de idiomas, por si en algún momento sientes que necesitas unos ojos externos para organizar tus piezas. Tienes todos los detalles de nuestro invitado y de nuestros eventos en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio.